Como prometimos en nuestro Facebook Live, nuestro primer tema va a ser lo último relacionado al tema de inmigración, sobre todo con DACA, porque hubo noticias efectivamente en días pasados, Viridiana. Así es, hemos tenido diferentes noticias desde, qué está sucediendo en la conversación en el Congreso, qué está pasando con el DREAM Act, pero también hubo noticias desde la Corte Suprema sobre DACA. Entonces vamos a tener gente que nos va a explicar exactamente qué significa eso, porque no solamente escuchamos noticias de la Corte Suprema, sino que también escuchamos noticias de una corte de Nueva York y escuchamos noticias de una corte de California. Entonces, ¿qué significan todas estas decisiones de parte de las cortes? ¿Qué significa la decisión de parte de la Corte Suprema? Son buenas noticias, eso sí les podemos avanzar. Son buenas noticias porque significa que esta mañana hablaba con un abogado precisamente de inmigración, me decía, significa que DACA está en life support o en vida, ¿cómo se diría en español? Life support. No, o sea, sigue con vida, básicamente. Sigue con vida. Por lo menos un año creen que sigue con vida, pero eso no quita la urgencia de que se tiene que hacer algo en el Congreso, algo que sea permanente, algo que realmente les dé un camino a la ciudadanía, a los jóvenes dreamers. Entonces, aún no se quita el dedo al renglón de que se necesita hacer algo más. Sí, ese es uno de los aspectos fundamentales de la discusión y que se viene conversando desde el grupo de activistas. Es decir, lo que pasó ayer en la Corte Suprema, básicamente el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Trump, había enviado una petición a la Corte Suprema básicamente para evaluar las decisiones que se habían dado tanto por un juez en California como por un juez en Nueva York, hablando de DACA, básicamente. Y la Corte Suprema dijo, pues, yo no voy a resolver esto, yo no lo voy a escuchar. Algo que me llama poderosamente la atención, porque una de las peleas que se dio al inicio de la gestión Trump fue el tema de el juez Scalia, el famoso quinto juez de la Corte Suprema, que terminó siendo colocado por el actual presidente Donald Trump, y tú pensabas que las decisiones de la Corte Suprema iban a estar más orientadas hacia la línea política del presidente. Esto demuestra varias cosas interesantes. Uno, la independencia de poderes, el poder judicial, encabezado por supuesto por la Corte Suprema, toma una decisión apegada a lo que ellos consideran a derecho y dicen, oye, yo no tengo por qué decidir. No tengo por qué decidir en esto. Eso me llama poderosamente la atención, evidentemente, pero también me parece importante destacar lo que significa esto para los jóvenes soñadores, que básicamente pasa algo muy similar a lo que pasó con DAPA y la extensión de DACA, que cuando en ese caso la Corte Suprema votó, pero un voto fue en un empate, y por eso se mantenía las decisiones de las cortes de más abajo. Algo similar pasó ahorita, la Corte Suprema decir, no, yo no voy a decidir respecto a esto. Las decisiones que se tomaron por los jueces federales, tanto en su momento aproximadamente comienzos de enero, y lo que sucedería después a mediados de febrero con el juez de Brooklyn, son las decisiones que se toman. Básicamente, DACA sigue con vida. Los jóvenes soñadores que estaban perdiendo su DACA pueden renovarlo. Y algo aún más importante que me llama poderosamente la atención, sigue con vida, como lo decíamos anteriormente, para estos jóvenes que, bueno, sabemos que tienen una lucha desde hace muchísimos años tratando de llegar a una solución migratoria. Pero eso es importante, que aunque es una buena noticia, no es la mejor de las noticias porque aún no se tiene una solución. Esta buena noticia solamente es para aquellos que su DACA expiró antes del 5 de septiembre, o que está por expirar o que va a expirar antes del 5 de marzo. Que técnicamente el 5 de marzo ya se convierte en algo más ideológico que una verdadera fecha límite, porque pues bueno, no se está cancelando DACA per se. Pero lo que sí llama la atención también es el hecho de que fue un golpe bajo para los republicanos. No se esperaban esto. Me imagino que esperaban que al llegar a la Corte Suprema, donde ellos tienen el quinto juez, supuestamente a su favor ellos iban a tener una noticia diferente, pero realmente se les regresó la idea. Bien, y uno de los jóvenes que ha conversado con nosotros respecto a este tema es Juan Escalante, de la organización America's Voice, y está con nosotros en la línea. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Muy bien, Juan, gracias por el tiempo que nos dedicas el día de hoy, en esta mañana del día martes para nosotros. Bueno, ¿cómo recibe America's Voice esta noticia? Sabemos que tienen una lucha muy cercana por lo que es la aprobación de un DREAM Act, lo que llaman limpio, pero bueno, esta decisión de la Corte ¿cómo ustedes la recibieron? ¿Cómo la han procesado, básicamente? Claro, bueno, fíjate que lo más importante
a reconocer en este momento es de que esta victoria es una victoria agridulce, ya de que las personas podrán seguir renovando su DACA, pero personas que califican para el programa no podrán entrar en el programa si es su primera vez aplicando. Más allá de todo esto es el recordatorio perfecto, pues, de que nosotros no, como indocumentados y como Dreamers, no podremos ajustar nuestros estatus migratorios bajo este programa. Es decir, que hasta que el Congreso no llegue a un acuerdo definitivo donde un proyecto de ley pueda pasar y ser aprobado a través de ambas cámaras y obtenga la firma del presidente, seguiremos en este limbo migratorio en el cual las Cortes están jugando un papel muy importante, pero no definen nuestro futuro en su totalidad. Sigue siendo un oxígeno a pesar de todo, Juan. Yo lo diría, pero también estoy un poco, más que todo, no ansioso, sino estoy un poco más precavido de la situación. Gracias a Dios de que la Corte se ha dado cuenta de que el Departamento de Justicia, encabezado por el fiscal general Jeff Sessions, que muchas personas lo conocerán como el ex senador de Alabama y uno de los miembros más antimigrantes en su carrera política, más que todo. Pero la Corte ha reconocido de que este señor no tiene la habilidad de sobresaltar ninguna corte de apelación. Es decir, ahora esta batalla se dirige no a la Corte Suprema, sino se dirige a las Cortes de Apelaciones del noveno y el segundo circuito, algo que el Departamento de Justicia debe ganar. Es decir, tiene que combatir los fallos de estas ambas cortes, de modo de que ellos puedan llevar su queja al Magistrado Supremo una vez más. Pero eso puede tomar meses, tal vez pueda tomar hasta un año. Todavía hay un poco de especulación sobre cuáles son los pasos siguientes, pero en donde estamos parados actualmente se ve como una victoria para la comunidad inmigrante y para el país, ya que los Dreamers podrán seguir siendo protegidos, uno, y dos, ellos podrán seguir trabajando y viviendo sus vidas en el país que ellos consideran su hogar y aportando sus talentos a la economía y a sus comunidades. ¿Fue inesperada esta decisión para ustedes, Juan? Bueno, fíjate que nosotros estábamos pendientes más que todo de que esto era algo que podría pasar, pero no teníamos claridad en qué momento podría ocurrir. Más que todo estábamos pendientes de que ya la queja se había presentado en frente de la Corte Suprema por parte del Departamento de Justicia. Una movida que no es sin precedente, pero más que todo es una movida rara, demostrando de que la administración y el fiscal general estaban determinados a terminar con el programa de DACA en cualquier momento. Entonces, para que la Corte Suprema haya rechazado esta audiencia y haya mandado el caso de regreso a las Cortes de circuito, significa de que la Corte quiere seguir el pie de la letra y quiere ver qué dicen otros jueces con respecto a este caso. Pero y más que todo, como les recuerdo a la audiencia, el fiscal general y el Departamento de Justicia tendrán que pelear esta batalla dos veces, una vez en el noveno, una vez en el segundo circuito, y han de ganar ambas veces para llegar al Pleno del Supremo. Una cosa más que hay que tener muy bien entendida es que los jueces que han dado fallos para que el programa de DACA continúe en pie, uno en Nueva York y uno en California, lo han hecho en argumentos legales totalmente distintos. Es decir, de que el argumento legal que el juez federal en California usó es un argumento distinto al del juez federal en Nueva York. Y el Departamento de Justicia tendrá que presentar su caso ambas veces en esos dos argumentos, de modo de convencer a las Cortes de que ellos pueden superar y de que el programa de DACA, en las opiniones de ellos y de la administración de Donald Trump, sí es inconstitucional, y demostrarle a la Corte de por qué lo deben de calcular. Pero eso, como les repito, puede tomar meses. Bien, Juan, muchísimas gracias por el tiempo y por la explicación que nos has dado. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Bien, Juan Escalante, de la organización America's Voice, conversando con nosotros acá en el programa Radio La Voz de Nevada sobre esta
no decisión de la Corte Suprema, que es considerada para muchas personas una victoria para los jóvenes soñadores, aunque, como comentaba Juan Escalante, para ellos es una victoria agridulce. Para quienes se conectan en este momento... Porque sigue siendo una no solución. Exacto. Para quienes se conectan en este momento, hay que decir que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió no escuchar, no dar paso a la petición que hacía el Ejecutivo encabezado por el presidente Donald Trump, básicamente para decidir sobre las decisiones previas, valga la redundancia, de las cortes que habían permitido la continuidad de DACA, que habían revocado la decisión del presidente Trump de básicamente eliminar el programa. Ahora sigue esta batalla legal, van a haber más apelaciones. Evidentemente lo que decía Juan es que prácticamente tenemos casi un año para esto, para poder escuchar quizás una solución definitiva, y se hablaba de una victoria agridulce, porque aunque los jóvenes soñadores siguen teniendo permiso de trabajo, aunque los jóvenes soñadores siguen teniendo la posibilidad de estar protegidos bajo este programa de protección que digamos es temporal, no es una solución permanente, básicamente, que les da una salida o un camino hacia algo. Bien, 8:45 de la mañana, tenemos en línea telefónica a otro invitado, digamos, para decirlo en pocas palabras, un cuarto bate, ¿no?, en el tema de inmigración. Es una organización que tiene muchísimo peso a nivel nacional, que tiene mucha presencia en el trabajo comunitario y que impulsa mucho lo que es el voto hispano, el voto latino. Hablamos de Mi Familia Vota y estamos con el señor Ben Monterroso, quien está en la línea telefónica. Ben, muchísimas gracias por el tiempo y por estar con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días, a sus órdenes. No, Ben, de verdad gracias por el tiempo que le dedicas a nuestra audiencia, básicamente para explicar un poco todo esto que ha pasado, ¿no?, con la Corte Suprema y con los jóvenes soñadores. Ben, ¿cómo lo ve Mi Familia Vota? ¿Cómo lo evalúa Mi Familia Vota? Mira, empezando, escuché lo que estabas diciendo y creo que sí, es una victoria legal que se mira con buenos ojos, pero es una victoria que es temporal. Sabemos de que las cortes van a seguir su proceso y finalmente se determinará. Y mientras tanto, el programa sigue. Lo que le pedimos a los jóvenes es de que, número uno, que aquellos que ya están registrados y que tienen que renovar su permiso, que lo hagan, porque es una buena oportunidad. Pero más importante del triunfo legal, tenemos nosotros la responsabilidad de seguir presionando a los congresistas y senadores de que nos den un triunfo legislativo. No estuviéramos donde estamos si no hubiera sido el presidente el que quitó no solamente el DACA, sino el TPS, poniendo más de 1 millón de personas en la sombra de la sociedad, o por lo menos aterrorizarlos. Y tenemos la responsabilidad de seguir luchando para buscar no solamente la solución para los de DACA, los del TPS, pero la reforma migratoria, que es lo que hemos estado luchando por muchos años. Es de que la lucha continúa y no nos vamos a dejar. Precisamente estoy en Washington con un grupo de gente para prepararnos, porque sabemos que el 5 de marzo era la fecha final, nos vamos a movilizar, pero creemos que hay una oportunidad más. El último tren sale, como se dice, el 23 de marzo, cuando tienen que tener un arreglo para el presupuesto de la nación, y espero que ahí también podamos tener una injerencia y ganar una oportunidad para los DACA. Ben, muy buenos días, te saluda Viridiana. Se pone otro tema también en la mesa con esta decisión de la Corte Suprema, y es el hecho de que ahora DACA tiene 1 año más de vida, y se habla sobre probablemente el siguiente año podría existir un Congreso diferente. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones, y eso es uno de los papeles más importantes que me parece que Mi Familia Vota juega en todo este tipo de decisiones, porque ustedes son aquellos que sacan el voto latino. ¿Me podrías hablar un poco acerca de esta lucha y cómo se está llevando esta lucha? Antes que nada, Viridiana, es un placer hablar contigo. Mira, honestamente yo creo que tú lo dijiste. Esta triunfo legal da una posibilidad para asegurarnos de elegir a candidatos que vayan a propiamente a nuestra comunidad y que estén comprometidos a arreglar el tema de DACA. Ha habido mucha organización a través de los años, y creo yo que este noviembre 6, que dicho sea de paso, hoy es un día que estamos empezando con ustedes lo que le llamamos el martes político. Faltan 36 martes para ese día. Ya dentro de 36 más estamos ahí. Y sí, estamos luchando para asegurar de que nuestra comunidad
tenga dos cosas. Primero, que tome acción, y segundo, que se den cuenta que los candidatos que elegimos el día de hoy son los que tienen en sus manos el futuro. Y si nosotros no participamos, pues vamos a tener que vivir con esa clase de candidatos que no tienen. Así es de que yo creo que el atraso de la implementación del DACA lo vamos a seguir luchando para asegurarnos de que lo corrijamos lo más pronto posible, pero si no se puede corregir con los candidatos que tenemos ahora, con los políticos de ahora, definitivamente en noviembre juega un papel sumamente importante, no solamente para el futuro de DACA, pero para el futuro de muchos otros temas que nos interesan en nuestra comunidad. Bueno, Ben, y precisamente que estabas hablando de los martes y este nuevo que van a iniciar con Mi Familia Vota, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que podemos escuchar en los martes políticos? ¿Qué es exactamente lo que significa? Mira, la idea es de que nuestra gente entienda de que cuáles son los temas que están en la mesa. Y vamos a nosotros, obviamente, en este momento está el de DACA, está lo de las armas, el control de las armas, y nos seguimos organizando. Y que se den cuenta de que lo que pasa diario a diario, los políticos tienen mucho que hacer para que se arreglen las cosas, pero también nosotros como votantes tenemos mucho que hacer para que esa clase de políticos representen nuestras inquietudes, nuestras necesidades y nuestros temas. Entonces, la idea del martes político es empezar a concientizar a nuestra gente, porque desafortunadamente escuchamos política en nuestra comunidad latina como algo que es malo, y desafortunadamente pues es un mal que no podemos desaparecerlo, tenemos que vivir con él, y lo que queremos es dejarle saber a nuestra gente cada martes que se den cuenta lo que está pasando en la política y hacer conciencia, como lo dije anteriormente, conciencia de que hay ahorita en este momento alrededor de 45% de nuestra comunidad que es elegible para votar. Me refiero más de 18 años y ciudadano americano que no están empadronados o registrados para votar. Empecemos por ahí, vámonos registrando, y tenemos también un número grande a nivel nacional de personas que no están todavía se ha hecho ciudadanos, y esos son votos que estamos perdiendo. Y así es de que nos queda tiempo para registrarnos, nos queda tiempo para hablar con nuestra comunidad, ojalá traerles temas de conversación o por lo menos de información para que se den cuenta que los políticos que elegimos el día de hoy son los que controlan el futuro de nuestras comunidades y nuestras familias el día de mañana. Bien, finalmente, ¿cómo las personas pueden estar en contacto de este martes político? ¿Cómo se pueden involucrar? ¿Cuáles son los canales que van a estar utilizando? Mira, en este momento lo que estamos haciendo es trabajar con ustedes y con los medios de comunicación. Queremos que se comuniquen o que si quieren alguna pregunta, que vayan a mifamiliavota.org. Obviamente que tenemos que hablar con ustedes, hay otros medios. La idea aquí es asegurarnos de que nuestra gente tenga dónde informarse y cómo participar. Y eso se los vamos a venir dando conforme vamos trabajando. La segunda cosa que vamos a hacer es en los medios sociales. Vamos a mantener a nuestra gente informada y asegurarnos pues de que de esta manera no esperemos hasta el día de las elecciones cuando nos empiecen a decir vota por mí o vota por este, sino que nosotros ya tengamos una conciencia de lo que sabemos que tenemos que hacer y por qué participar, porque muchas veces la gente dice quiero votar, pero ¿para qué? Es la misma cosa. No, pues peor es si no participamos, porque la misma cosa que está pasando ahora se va a empeorar, se da cuenta que la comunidad latina no participa y elige a sus candidatos. Bien, Ben, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y espero hablarles la próxima semana.